Es maravilloso ver cómo el Señor, desde el principio de la reunión, a través del canto de la alabanza, nos ha llevado al punto determinante para el tema que tenemos esta noche. Estamos tratando de dar respuesta, o por lo menos una aproximación, a algunas de las preguntas esenciales, importantes, en la misión del cristiano y la Iglesia. Y comenzábamos con una visión de altura, de la gloria de Dios. Vi yo al Señor, sentado en un trono alto y sublime. La orla de su manto llena el templo. Isaías tiene un encuentro personal con el Dios Todopoderoso. Y esa visión de altura le va a llevar a una visión de profundidad. Le va a llevar a considerarse a sí mismo delante de este Dios santo, poderoso, soberano, majestuoso. Y se va a encontrar que es pecador, que ha sido perdonado, que está siendo probado y que va a ser preparado. Y esa visión de profundidad no se va a quedar ahí, porque el Señor lo va a levantar y le va a dar una visión de anchura, de mirar al norte, al sur, al este y al oeste, ver el mundo y las naciones. Después oí la voz del Señor. Versículo 8 de Isaías 6. El texto, lema, podríamos decir, de todo este capítulo, aunque no hemos terminado con este capítulo porque nos queda el tema de mañana, donde vamos a tratar de responder a la pregunta, ¿cuál es el mensaje? Si el tema de esta tarde es ¿quién es el mensajero? Mañana vamos a ver entonces cuál es el mensaje. Pero eso será mañana. ¿Cuál es el mensajero? Después oí la voz del Señor que decía: heme aquí, envíame a mí. Y si yo os pregunto, pues ya está. ¿Ya sé quién es el mensajero? Isaías. ¿Y quién más? Tú y yo, los que hemos tenido un encuentro personal con el Señor, en una visión cada uno particular de altura, y hemos pedido perdón al Señor por nuestros pecados, nos hemos arrepentido, hemos dado testimonio público de la fe. ¿Y ahora qué? Pues ahora a predicar, ahora a compartir, a vivir. Somos nosotros, pues, los mensajeros. Así que ya hemos respondido a la pregunta, ¿quién es el mensajero? Nosotros. Venga, vámonos a casa, que ya lo sabemos. Pero cuidado, es sencillo y complejo a la vez, porque vivimos tiempos difíciles y peligrosos. No es fácil ser mensajero en el día de hoy con todas las consecuencias. No es fácil. El Evangelio está siendo objeto de burla por parte de muchos políticos, de escépticos radicales que levantan su voz, que proclaman sin ningún tipo de vergüenza su ateísmo. Por si esto fuera poco, el hombre moderno, la mujer moderna, ni siente ni padece ningún tipo de necesidad espiritual, aparentemente. Viven sometidos al imperio de lo terrenal, donde lo religioso se ha convertido en un objeto decorativo para ciertos momentos de la vida. Y por si esto fuera poco, las iglesias, muchas de ellas, no están creciendo. El liderazgo está envejeciendo. Los hombres, varones en particular, en muchísimos casos, no están asumiendo responsabilidades. Y muchos de nuestros jóvenes no quieren tampoco compromiso alguno al ver el ejemplo de sus mayores. Pero aún en los momentos más difíciles, y este es uno de ellos, momento oscuro de nuestra historia, por lo menos en nuestra Europa, en nuestra España también, el Señor ha tenido a bien levantar a un pueblo. Él nunca ha dejado sin testimonio a los pueblos ni a las naciones.
Gloria a Dios por esto. Nunca ha dejado sin testimonio. Y aunque nos parezca que tengamos que decir como Elías, que parece que solamente un puñado nosotros hemos quedado, el Señor tiene un pueblo. Seguramente que cientos y miles de personas que no han doblado su rodilla ante los dioses sin rostro de este siglo, de los que hablábamos el primer día. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ver que el Señor siempre ha levantado y quiere seguir levantando y quiere levantar hoy en nuestras vidas a hombres y mujeres que sean verdaderamente mensajeros, al estilo de Isaías. Porque Isaías tuvo miedo y nosotros también lo tenemos. Y no sabemos cómo enfrentar este mundo. Isaías fue al templo a buscar al Señor y el Señor se reveló a él en un acto soberano. Y cuando el Señor se revela a nosotros en un acto soberano, ya sabemos de quién viene nuestra competencia. Aunque seamos débiles en nosotros mismos, nuestra competencia viene de Dios. Así que en primer lugar nos vamos a centrar solamente en este versículo en esta noche. Y aquí tiene el mensajero el vagón vacío, porque el mensajero, que somos tú y yo, nos presentamos delante del Señor con las manos vacías. Pero el Señor las quiere llenar y nos quiere ayudar. Versículo 8 de Isaías 6. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. En primer lugar, el mensajero de Dios, dice ahí en vuestras notas del tema de hoy, que es un creyente. Cuando preparaba las notas estaba en duda si poner palabra creyente, cristiano o discípulo. Y la palabra que más creo que me convence ahora es discípulo. Porque no es exactamente lo mismo un creyente que un discípulo. No es lo mismo una casa que un hogar. Casas hay muchas, hogares no hay tantos. Creyentes pueden haber muchos. Discípulos quizás no tantos. Pero el hombre y la mujer que Dios busca es un discípulo. Y un discípulo es aquel que ha tenido un encuentro personal con el Señor, que también ha tenido un encuentro personal consigo mismo, que se ha visto necesitado, pecador, que se ha arrepentido y que declara también lo que dice el versículo 8, con todas las consecuencias. Así que en primer lugar, el discípulo o el mensajero es un discípulo dispuesto a escuchar. Esto es lo que dice el texto. Así que colocamos aquí el primer punto de nuestro mensaje, en nuestro particular vagón, dispuesto a escuchar, porque ¿qué dice el texto? En la primera parte, después oí la voz del Señor. Y me llama poderosamente la atención esta expresión que no es casual. Estamos en el capítulo 6 de Isaías, no en el capítulo 1. Aquí tenemos el llamamiento de Isaías. Pero Isaías ya servía a Dios como profeta. Y ya lo había escuchado antes. Ya tenía un mensaje que dar. Pero es que ahora aquí Isaías le escucha al Señor hablar con otros oídos que antes no tenía, aunque las orejas fueran las mismas. Porque el comienzo de nuestro amor a Dios consiste en escucharle a Él primero. No tanto en hacer cosas para Él, en primer lugar, sino en postrarse, sentarse o de pie en una actitud de escuchar su voz. Porque Dios ha hablado. Los cielos cuentan su gloria. El firmamento anuncia la obra de sus manos. En esa revelación general y luego en esa revelación más concreta y más específica, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. Salmo 19. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. En Cristo
como dice Hebreos capítulo 1, el Señor se ha revelado de forma completa y total, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas. Así como el comienzo de nuestro amor a los hermanos empieza por escucharles también a ellos. Qué sencillo. Los que amamos a Dios tenemos que escucharle. Y amar a los hermanos también significa, antes de servirles y ayudarles en lo que podamos, atender sus voces, escuchar el latido de su corazón. El apóstol Santiago dice que todo hombre sea pronto para oír. Y esto no es algo que nos resulte fácil de aceptar, porque es más fácil hablar. E incluso es más fácil hablarle a Dios que dejar que Dios nos hable a nosotros primero. El compromiso verdadero, el sello de un mensajero de Dios, comienza con un oído atento. Y este es un tema constante a lo largo de todo el Antiguo Testamento, en sus tres grandes secciones: la ley, los profetas y los salmos. Solamente por mencionar algo, en cada una de estas partes del Antiguo Testamento, en la ley de Deuteronomio 30:20, leemos así: amando a Jehová tu Dios y atendiendo a su voz. Notad, amar es atender a su voz. Luego ya vendrá obedecer sus mandamientos, pero no podemos obedecer si no atendemos su voz primero. Salmo 95:7, oh, si obedecierais hoy su voz. También encontramos muchos ejemplos en los profetas, y siempre he procurado mantenerme en el mismo libro de Isaías, la rebeldía de Israel, de la cual Dios se queja ante Isaías, capítulo 30, versículo 9, es porque no querían escuchar mis palabras. Y dice así: porque este pueblo es rebelde, porque no quisieron oír la ley del Señor. A lo mejor estaban ocupados en cosas sagradas, cosas santas. A lo mejor estaban haciendo, digamos, lo noble, lo bueno, lo correcto. Pero ya dijimos ayer que hacer cosas buenas no nos convierten en gente buena. Y todo empieza por oír, escuchar al Señor hablar. Entonces me pregunto, y yo os pregunto, ¿acaso no es esta la primera causa de estancamiento espiritual en nuestra propia vida y en las vidas y en la vida de nuestras congregaciones? Yo creo que sí, que la primera causa no tiene que ver tanto con que no hagamos cosas o con que no tengamos una alabanza como la que tenemos aquí, hermosa, preciosa, o que no tengamos un lugar adecuado. La primera causa de estancamiento espiritual, de sequedad, de esterilidad, comienza cuando dejamos de escuchar al Señor. Ya no somos sensibles a su voz. Tal vez ni tengamos un tiempo significativo a solas, diario, con Él, para leer, escuchar, hablar, orar, esperar. Y en el caso de que lo estemos haciendo, fácilmente se convierte eso en algo rutinario. ¿No te ha pasado? Sí. Porque tendemos a vibrar hoy por el Señor y frenar en seco mañana y continuar en ese espíritu, digamos, de rutina. Por lo tanto, tenemos que espabilarnos, porque si no escuchamos a Dios hablarnos, ¿qué vamos a decir después nosotros como mensajeros? Si alguno habla, dice el apóstol Pedro, que hable conforme al poder que Dios le da. Si alguno ministra, porque no se trata de hablar o de servir o ministrar sin más, que lo haga conforme al poder que Dios le da. Capítulo 4 de Primera de Pedro.
Por lo tanto, hay un principio elemental y es que no podemos dar, lo que no hemos recibido primero. Cuando el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, les deja muy claro que las palabras del evangelio que recibieron fueron acompañadas de poder en todo momento. No solamente palabras bien declaradas, doctrina bien expuesta, que lo tiene que ser, sino que tiene que llevar el sello del poder y de la autoridad de Dios. Pero primero esa palabra nos tiene que hablar y cambiar, transformar a nosotros primero. Por lo tanto, es necesario que adoptemos la actitud de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que podamos decir también como Isaías, capítulo 50, versículo 4, el Señor despertará mi oído para que oiga como los sabios. Toma nota de esa cita. Señor, despierta mi oído para que yo oiga como los sabios. Y en la experiencia de Isaías vemos que su oído se hace mucho más agudo a raíz de su experiencia, de su encuentro personal con el Señor. Y no tenemos que esperar nosotros a tener una experiencia dramática como él la tuvo, que las experiencias varían, no son iguales, no podemos hacer de la experiencia el soporte de nuestra vida. La experiencia es una buena sierva, pero es una mala señora. Es decir, cuando tomamos la palabra en nuestras manos, la palabra es nuestra autoridad, no la experiencia. La experiencia nos fortalece, nos ayuda, ilumina el texto, nos empuja hacia adelante y confirma lo que el Señor nos está diciendo. En la Iglesia Católica, y perdonad que a veces comparta esto porque de ese trasfondo venimos mi esposa y yo, el magisterio de la Iglesia, el dogma de la Iglesia, está a la par de la Biblia, incluso a veces por encima. Los evangélicos decimos no, nosotros no tenemos dogma, no tenemos tradiciones, no tenemos magisterio. La Biblia, y pone nuestras declaraciones de fe en general única base de fe y conducta. Pero a veces podemos poner la experiencia casi al mismo nivel. Y la experiencia es muy importante. Pero no todos experimentamos al Señor de la misma manera. Siempre pienso en las experiencias de conversión, por ejemplo, de Pablo y de su hijo espiritual Timoteo. Pareciera que Pablo tuvo una conversión auténtica. Como fue dramática, tenía que ser auténtica. ¿Y Timoteo? Que igual ni se acuerda el día, ni la hora, ni la fecha en que se convirtió. Y Pablo le tiene que recordar que avive el fuego del don de Dios que hay en él, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y Timoteo se convirtió al Señor igual que se convirtió Pablo. Y a veces pasa con hijos de creyentes en nuestras iglesias que escuchan el testimonio de alguien que se ha convertido del mundo, como si ellos no hubieran estado en el mundo, aunque no de la misma manera, y dicen, ¿pero yo seré creyente? Pues sí, si has entregado tu vida a Cristo y has pedido perdón por tus pecados, y aquí hay niños y aquí hay jóvenes, no tengáis ninguna duda, es por fe, por gracia. Pero tenemos que a veces explicar estas cosas para no dar la sensación de que parece que la experiencia es la que marca el camino a seguir. Y es muy importante la experiencia. Y tenemos experiencias, y aquí Isaías la tuvo, y esa experiencia le ayudó a ser más humilde, a escuchar al Señor de otra manera, porque para eso son las pruebas. Las pruebas no es para que nos enorgullezcamos y digamos, que mira por dónde he pasado yo y mira cómo he superado esto. Pues si digo eso o si siento eso, lo que me espera después va a ser otra prueba mayor para ver si el Señor, como con Pablo, le bajaría los humos. Un aguijón le fue dado en su cuerpo. Y literalmente es para que no le suban los humos, para que no se piense o se considere mayor o mejor que nadie. Por lo tanto, Isaías aquí nos enseña que su oído se hace más atento. Piensa
en tu experiencia de vida o en tus experiencias de vida, quizás alguna reciente, quizás otra en el tiempo ya transcurrido, ¿te ha ayudado? Te lo pregunto, ¿eh? ¿Te ha ayudado a acercarte más y mejor al Señor? ¿O por el contrario te ha alejado de Él? Que a veces también ocurre. La actitud es determinante. Pero cuando miras tu vida, estoy seguro que te ha ayudado. Aunque quizás en un primer momento te haya alejado y te hayas resentido y te hayas visto herido y te hayas autocompadecido, en la medida en que has ido o hemos ido aprendiendo y respondiendo, digo, Señor, pero en realidad tú siempre has estado conmigo. Siempre has estado ahí. Como el salmista en el Salmo 73. Hasta que entrando en el santuario de Dios, dice, comprendí el fin de ellos. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y a veces llegar a ese tipo de conclusión no es automático. Y estamos en lucha. Lo importante es la actitud que el Señor quiere que nosotros tengamos. Por tanto, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Un texto que se repite varias veces en Hebreos. He leído capítulo 4, versículo 7. Así que, en primer lugar, el verdadero mensajero, el discípulo, está dispuesto a escuchar a Dios hablar. En segundo lugar, el discípulo dispuesto a reflexionar, a pensar. Porque sigue diciendo el texto, que después de oír la voz del Señor, el Señor mismo decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Está hablando el Señor, la Trinidad, en diálogo, seguramente, pero con el mismo profeta también. Mira Isaías, ¿a quién enviaré o enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Notad que no es una orden impuesta. El Señor le ha dado a Isaías motivos más que de sobra para que Isaías responda. Pero hay que pensar y hay que dialogar. Cuando Dios nos habla, es para hacernos pensar. No para que simplemente actuemos por inercia, por impulso. Así que no basta con escuchar. Hay que retener la palabra, hay que pensar y hay que reflexionar para después nosotros como mensajeros comunicar esa verdad de Dios con nuestro propio sello personal. No como papagayos que repetimos lo que hemos leído o lo que hemos escuchado de otros y ahora resulta que lo decimos nosotros. No, hemos escuchado, pero lo maduramos, lo reflexionamos, lo rumiamos, lo integramos y lo comunicamos según don de cada cual, personalidad propio de cada uno. Porque cuando el mensajero con convicción transmite el mensaje, por torpe que sea a la hora de decirlo, eso se pega. Lo que no se pega son las palabras frías y mecánicas, aunque puedan estar tomadas literalmente de la Biblia, entenderme bien. Tenemos que reflexionar, tenemos que pensar. La ley del Señor, dice el salmista en el Salmo 1, en la ley del Señor está mi delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Cuando mi esposa y yo nos convertimos, que procurábamos saber pues más de la iglesia cristiana, de la iglesia evangélica, de las asambleas de hermanos, y hemos crecido y estamos en una asamblea donde el espíritu misionero, que ha sido una característica de las asambleas, nos contaban los mayores, los que de alguna forma nos hablaron del Evangelio, que nuestros padres o abuelos, los que habéis tenido creyentes, memorizaban la Escritura.
Yo sé que ahora en las escuelas dominicales enseñamos a nuestros niños a memorizar, pero en general no vemos que en nuestras congregaciones los adultos memoricemos la Escritura. Porque hay que oírla, como ahora lo estamos haciendo, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que memorizarla, hay que meditarla y hay que aplicarla. Y la memorización es importante, porque nos ayuda incluso a pensar en textos que jamás podríamos quizás o en un momento determinado encontrarlo en la Biblia. Igual no tenemos Biblia, igual estamos postrados en una cama, o igual estamos visitando a un enfermo. Se supone que tendríamos una Biblia pequeñita por lo menos para llevar. Pero hay textos que el Espíritu Santo pone en nuestra mente y en nuestro corazón cuando más lo necesitamos. ¿Nunca te ha pasado que el Señor trae esos impulsos del Espíritu y te trae la palabra en el momento oportuno? Se cuentan de aquellos 2 hombres que sobrevivieron en un campo de concentración, y eso es veraz, gracias a que recordaban, estando aislados junto con otros compañeros, con pan y agua para comer, a oscuras completamente, donde no sabían si era de día o de noche, semanas, días, enteros, meses, sin saber si saldrían vivos o no, pero solamente ellos sobrevivieron. Los demás compañeros murieron, pero ellos sobrevivieron porque se mantuvieron en esperanza, recordándose el uno al otro los versículos que habían aprendido de niños en la escuela dominical. De quién es Dios, de qué dice su palabra, de que mantengamos nuestra esperanza. Y es que la palabra permite que no nos sequemos. La ley del Señor es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El profeta Jeremías ya no habla solo de reflexionar, habla de comer la palabra. Y leo así en Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Y tenemos que llegar a experimentar que esto es verdad y se cumple en la vida de aquel mensajero, de aquel discípulo que busca en el Señor la palabra oportuna para cada día. Porque ocurre que cuando la mente asimila la verdad, entonces los sentimientos se encienden, no al revés. La mente capta la verdad que tiene poder y autoridad en Dios, los sentimientos se encienden, la voluntad es persuadida y como resultado se produce la obediencia, que es lo que nos permitirá después mantenernos firmes en el camino cuando todo lo demás se viene abajo. La visión de Isaías, pues, no tuvo efectos inmediatos solamente, sino también consecuencias duraderas. Su experiencia personal no solo afectó a sus emociones, que las tocó profundamente, sino que afectó principalmente a su entendimiento y a su voluntad. Eso le permitió decidir como lo hizo: envíame a mí. No fue un momento de campaña, no fue un final de predicación, no fue un llamado a pasar delante. Aunque está bien retar a la congregación y todos tendremos que tomar una decisión esta noche. La palabra es la verdad. Los sentimientos se encienden cuando esa palabra es atesorada en el corazón. La voluntad es persuadida y como resultado viene la obediencia. Y aquí quiero decir algo que espero explicarme bien. Yo sé que lo que estamos escuchando, hasta donde puedo yo mismo entender, no ofrecería ninguna duda para nosotros. Sin embargo, ¿por qué nos cuesta tanto? Permitidme una posible explicación, que yo también la estoy madurando. ¿Os dais cuenta que los creyentes, los discípulos de Cristo, los hijos de Dios, vivimos en dos mundos a la vez?
Por un lado está nuestro mundo exterior o público, que es mucho más fácil de manejar que el mundo interior, personal y privado. Me explico. El mundo exterior o público tiene que ver con todo tipo de actividades que hacemos todos los días, horarios, calendarios, conversaciones, entrar, salir. Con razón se nos pasa el día como se nos pasa, si estamos bien de salud y si todo va rápido. Pero ¿os dais cuenta que el mundo interior se alimenta de otra manera? No con las prisas, sino con la quietud, la calma, la oración, la meditación, la escucha atenta de la palabra de Dios, del silencio. Y nos resulta más fácil a todos vivir en el mundo exterior, que tenemos que vivir. Mañana es el día del Señor. Y algunos trabajáis, pero la mayoría el lunes reanudáis la labor. Y hay que hacer lo que hay que hacer porque es nuestra responsabilidad. Pero no podemos sacrificar el mundo interior. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque lo que da sentido al mundo exterior es lo que pasa aquí dentro. Con razón a veces sentimos frustración cuando lo primero que buscamos no es el reino de Dios y su justicia. Tenemos todas las demás cosas, pero descubrimos, como hijos de Dios, que no nos satisfacen. Claro. Y qué bien que no nos satisfagan, porque eso nos va a llevar a decir, bueno, Señor, algo funciona mal. Mi orden de prioridades no está del todo correcto. Así que tenemos que aprender a alimentar nuestro mundo interior. ¿Y cómo lo alimentamos? Escuchando y reflexionando y tratando de ver cómo puede funcionar mejor nuestro mundo exterior, aunque estemos ocupados de sol a sol y aunque estemos luchando todos los días con los niños, con las responsabilidades, con el trabajo. Pero lo que no puede ser, y tristemente es, que haya creyentes que solamente escuchen la palabra de Dios el domingo cuando vienen, si vienen, en la iglesia. Y que pasen días, semanas, donde uno por sí mismo no desciende al pozo de su corazón con la palabra de Dios para escucharle a Él. Y lo que estoy diciendo nos afecta a todos, en mayor o menor medida, también a los pastores y ancianos. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje? Miremos dentro de nosotros mismos y preguntémonos qué es lo que me hace funcionar, qué es lo que da sentido a mi vida. Y el creyente verdadero descubre tarde o temprano que lo que da sentido a su vida, por encima de todo, es su comunión con Cristo. Esto va a traer luz, esto va a iluminar, esto va a dar brillo a nuestras relaciones con los demás, a nuestro trabajo, y aprenderemos también a descansar más en el Señor. En descanso y en reposo seréis salvos. Son textos de Isaías, capítulo 30, versículo 15. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Alguien recuerda de memoria Isaías 26:3? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Tenemos que apropiarnos por fe de estas preciosas perlas de la palabra y dejar que el Espíritu las grabe a fuego en nuestro corazón. Meditarlas, memorizarlas. En tercer lugar, si el mensajero es un discípulo dispuesto a escuchar y dispuesto a reflexionar,
también tiene que ser un discípulo dispuesto a servir. Porque sigue diciendo el texto que después que oí la voz del Señor, escuchar, y el Señor decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros a pensar? Isaías responde, heme aquí. Disposición a servir. No sé lo que va a venir, pero sé quién eres, Señor, y sé que tú estás conmigo. No sé lo que me espera. Sé que quiero ser tu mensajero, que quiero llevar el mensaje, pero no sé cómo va a responder mis familiares, mis amigos, mis vecinos. Pero estoy dispuesto a servir. Heme aquí. Notad que los términos adoración y servicio son inseparables, van unidos. Acabamos de adorar en cánticos. Seguimos adorando al Señor en la actitud, en nuestros corazones, según escuchamos la palabra. En la respuesta de la tentación del Señor Jesús a Satanás en el desierto, le dijo al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Adoración y servicio van unidos. Isaías no le está diciendo al Señor, mira, Señor, aquí estoy. Quiero que sepas que aquí estoy, que ya sé que me ves. No le está señalando el lugar físico donde él se encuentra. Le está diciendo cuál es la actitud de su corazón que está dispuesto a lo que el Señor le pide hacer. Soy tu siervo y quiero seguir siéndolo. Dispuesto a servirte. Ahora, este es un tema que nos trae locos, y no sé por qué, cuando es más sencillo de lo que a veces nosotros lo tenemos. Porque el que sirve al Señor no lo hace en virtud de su propia capacidad o voluntad personal. Es que somos siervos por voluntad de Dios. Me quedéis mirando como diciendo, ¿ah, sí? ¿No es algo que yo escojo hacer? Pues no. En los primeros 7 versículos de la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 7, encontramos ahí claramente recogidos, sintetizados, y luego lo vemos desarrollado en toda la Escritura, los 3 grandes llamados que Dios hace a todo verdadero creyente. Llamados, dice ahí, a ser de Jesucristo. Es decir, llamados a ser salvos. A los santos que están en Roma. Es decir, llamados a ser nosotros también santos. Y Pablo se presenta como siervo de Jesucristo, llamados a ser siervos. De tal manera que cuando Cristo te salvó, te santificó y te hizo su siervo. Entonces, somos siervos, igual que somos salvos e igual que somos santos, por voluntad de Dios. Y que no depende tanto de las capacidades o de los dones, que Dios ha repartido dones, sino que todos somos siervos por voluntad de Dios. Por lo tanto, todos los creyentes, sin excepción, somos llamados al servicio o ministerio. Así que déjame preguntarte, ¿en qué área de tu iglesia local, ya que aquí hay varias iglesias locales representadas, estás tú sirviendo? Si yo te pregunto, ¿eres salvo? Me digas, sí, por la gracia de Dios, soy salvo. ¿Eres santo? Sí, he sido apartado para Él. Y si te pregunto, ¿eres siervo? Tendríamos que decir al unísono, sí. Bueno, entonces, ¿en qué sirves? ¿Cómo se traduce eso en el andar diario? Por supuesto, no solamente en lo que es la iglesia local, pero también en la iglesia local, juntamente con tus hermanos. En tu lugar de trabajo, ¿cuál es tu servicio? ¿Eres un mensajero? ¿Eres un portavoz? ¿Eres un siervo del Señor? ¿Tienes claro que eres siervo? Y el que no sirve, su salvación no está siendo operativa ni productiva. Pues todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hago un paréntesis aquí. Cuando yo pasé por mi experiencia personal, y lo pasamos como matrimonio y como familia, claro, yo veía cosas que no encajaba, no entendía. Hasta que en mi tiempo
de escuchar al Señor de una manera diferente a como lo escuchaba antes, entendí parte de la profundidad de estas palabras de Cristo. El que lleva fruto, lo limpiará. Y la prueba, limpia. Y las experiencias, a veces difíciles, en la actitud correcta, limpian. Así que si tú estás sirviendo al Señor, es probable que el Señor te vaya todavía tomando más en sus manos, como el papel que vimos ayer, porque lo que Él quiere es que des y demos más fruto. Porque esta es la esencia de la vida cristiana, dar fruto para el Señor y su gloria. Por lo tanto, nuestra salvación en Cristo tiene un alcance práctico. Y donde podemos ver que esta salvación es real, es en nuestra forma de vivir y en nuestra manera de servir. Y algo muy importante, el servicio al Señor no debe ser entendido como algo que hacemos en un lugar y a una hora determinada, sino como un estilo de vida. Yo a veces me enfado, ya no en mi propia congregación porque lo tuvimos que corregir. Hermanos que vienen a servir, sea en la alabanza, sea en la escuela dominical, sea en el área de servicio puerta, y hacen su servicio y se van, en algunos casos. Aquí veo que no, porque los que han estado sirviendo están sentados escuchando. Perfecto. Es que tenemos que enseñar que el servicio no es algo que hacemos en un lugar, ni a una hora determinada, es un estilo de vida. Por lo tanto, se espera que todo aquel que sirve en la iglesia esté involucrado en la vida de la iglesia. Aún los predicadores. Ya sé que eso se está grabando, no me importa. Aún en nuestra propia congregación hay hermanos que predican bien, o que podrían predicar bien, pero no lo hacen, porque no están integrados en la vida de la iglesia. De alguna manera, no todos por igual, evidentemente. No todos tienen el mismo tiempo, pero el que sirve, los que servimos, no lo hacemos en un lugar y a una hora determinada. Es un estilo de vida, porque lo que el Señor busca es corazón de siervos, porque el Hijo del Hombre, Cristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Y en cuarto lugar, notad la secuencia. Escuchar lo primero, oí la voz del Señor. Pausa. ¿Qué tienes que decirme? Hijo, te voy a hacer pensar, mira el mundo en esta visión de anchura. Estoy buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha, como vemos en el libro del profeta Ezequiel. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? En segundo lugar, Isaías reflexiona, y lo tenemos que hacer nosotros. En tercer lugar, una respuesta inicial, importante, de disposición del corazón. Heme aquí. La expresión heme aquí se repite vez tras vez en toda la Escritura, en la vida de Abraham, cuando Dios le llama, Abraham, Abraham, heme aquí. Y en cuarto lugar, el discípulo, el mensajero, es un discípulo dispuesto a obedecer. La disposición, la actitud del corazón es determinante, pero no es el final. Ahora dice con su boca, ahora confirma también con lo que va a hacer después, que lo vamos a ver mañana. Envíame a mí, no envíale a él. Esto que estoy escuchando, como a veces suele pasar, uy, qué bien le vendría, o qué bien le viene al que está ahora mismo No, esto me viene bien a mí. Envíame a mí. Las consecuencias que tuvo para Isaías su encuentro con Dios se pueden resumir en una sola frase. Obediencia. Obediencia.
Dios, el Señor, no busca solo al hombre o a la mujer, busca al siervo, dispuesto a trabajar, a poner las manos en el arado, a obedecer sin mirar atrás. ¿Cuánto necesitamos eso hoy? Porque si el Señor te está llamando, escucha bien, por favor, no mires por encima del hombro para ver quién te sigue. Sígueme tú. El llamado es para ti y es para mí. Directo y personal. Y esta obediencia que vemos en Isaías, muy importante, no es solamente una obediencia externa, sino fundamentalmente interna. No es una obediencia de conveniencia, es una obediencia de convicción, de corazón, no de religión, no de emoción, porque si no, no se mantiene en el tiempo. Es una obediencia interna del corazón, porque el cometido que el Señor tiene para Isaías lo podríamos calificar de misión imposible. Capítulo 6, versículo 9, lo veremos mañana. Anda y di a este pueblo. Una vez de que Isaías dice, envíame a mí, muy bien, pues ahora levántate, anda y di a este pueblo. Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Isaías no entiende muchas cosas. Y dice, versículo 11, ¿hasta cuándo, Señor? Pero ya ha tomado la decisión. Y cuando uno toma la decisión, aunque haya cosas que no entienda, se mantiene en el lugar donde tiene que estar, porque ha comprendido y ha obedecido al Señor. El Señor no nos pide que lo entendamos todo. El Señor nos pide que obedezcamos y que esperemos en Él, porque Él tenía que predicar un mensaje del que nadie o muy pocos harían caso y que culminaría con una devastación total, casi total, versículos 9 al 13, que lo veremos mañana. Por lo tanto, queridos hermanos, el Señor no espera de nosotros resultado. Quítate ese peso de encima. Yo me lo he quitado hace tiempo. El Señor no espera resultado de nosotros. El crecimiento lo da Él. Lo que sí espera es respuesta. Responsabilidad. Lo que sí espera es que sembremos y reguemos la tierra, nosotros. Y le dejemos al Señor que Él dé el fruto. Espera obediencia, en sencillez, pero en claridad, fidelidad. Isaías no solo dijo, heme aquí, también dijo, envíame a mí. Venga lo que venga, Señor, cueste lo que cueste. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y permitidme añadir hasta las últimas consecuencias, como las que están viviendo y padeciendo hermanos nuestros que están siendo masacrados y perseguidos por su fe. Nosotros decimos, lo dijimos ayer, lo cantamos ayer, renuévame, Señor. Y el Señor dice, dadme hombres y mujeres que se pongan en la brecha. Dadme hombres y mujeres que estén dispuestos a soportar la fatiga sin queja. Hoy día todo el mundo está cansado, hasta los cristianos. ¿Cómo estás? Cansado. Yo entiendo que un adolescente, y hay que tener paciencia con los hijos, que en cierta etapa de la vida, de la adolescencia, están cansados. Y es verdad. Ya no nos acordamos nosotros cuando estábamos en proceso de crecimiento que nos dolían los huesos y estamos cansados. Así que, padres, tengamos paciencia con nuestros hijos adolescentes. Pero cuando la adolescencia ya se alarga demasiado,
no hay que darles un poquito de caña. Y también pensando en los creyentes, es que no podemos estar cansados siempre, porque hay mucho para hacer. Y si nos cansamos tanto y tan rápido, digo yo, no sé, algo estaremos haciendo mal. Estaremos cargando nosotros con lo que quizás tendríamos que saber dejar en las manos del Señor. La palabra es muy sabia. Por un lado dice, mira, echa tu carga sobre el Señor, que Él te sustentará. En uno de los salmos. Salmo 51, no, 55. Y luego en 1 Corintios, Gálatas, sí, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y 2 versículos después dice, cada uno lleve su propia carga. Así que tenemos que aprender esto. Claro, la vida cristiana es aprender a descansar en el Señor, en nuestros hermanos y asumir nuestra propia responsabilidad. Termino haciendo un análisis breve. Nunca pregunto la hora, nunca sé cuándo tengo que terminar. Media hora. Uy, qué peligroso puede ser eso para un predicador. Por cierto, el otro día me recordaba, era ayer, era Pablo, ¿verdad? Sí, Pablo me recordaba en la mesa, cenando con ellos y sus padres, que se acordaba de cuando yo dije la otra vez que vine, hace un año, yo ni me acordaba, que para que un predicador no se alargue demasiado en su mensaje, pues se tenía que meter un caramelo en la boca. Porque habían sido enseñados algunos jóvenes predicadores de un pastor veterano, oye, mira, la gente no aguanta ahí tanto tiempo, así que para que el tiempo sea lo justo, os metéis un caramelo en la boca, predicáis, habláis, y cuando veis que el caramelo se va terminando, ya tenéis que ir terminando vosotros. ¿Verdad, Pablo? ¿Te acuerdas, no? ¿Quieres contar tú el resto de la historia? No, deja que lo cuente yo. Y claro, ¿qué pasó con aquel predicador que me podría pasar a mí? Con un caramelo en la boca, y claro, van pasando los minutos, las horas, y que al predicador parece que no se le acaba el caramelo. ¿Y cuál fue el problema? Pues el problema fue que se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y en lugar de meterse un caramelo se metió el botón de la chaqueta. Y claro, el botón no se consume. Bueno, es una anécdota tonta, ¿no? Pero Pablo me lo recordó. Lo cual quiere decir que a veces los predicadores, pues no sé, yo a veces me siento muy frustrado. No por Pablo en este caso, porque es normal que un niño me lo diga. Igual me siento más frustrado que me lo diga un adulto. Pero me suele ocurrir muchas veces, o nos suele ocurrir, cuando viajamos a iglesias y lugares, dice, hermano, yo no sé lo que dijiste cuando estuviste la última vez con nosotros, pero lo que sí sé es la conversación que tuvimos en casa. Ah, vale, gracias. Y claro, nos sentimos honrados porque esa conversación pudo ser significativa, o esa oración, pero es cierto que no es fácil retener lo que vamos escuchando, por eso es importante que las grabaciones las podéis adquirir, no sé si a módico precio o gratis. Encima gratis. Bueno, por favor. Esto es para que lo podamos escuchar. Bueno, he dicho que iba a terminar. Después de lo visto, tenemos ahí el cargamento del mensajero. Id, ya habéis ido seguramente, a un almacén de construcción. Y en un almacén de construcción vais a encontrar que tenéis todas las posibilidades para construir una magnífica casa. Pero quédate allí para vivir por algunos días, en ese almacén, digo, y no encontrarás ninguna realidad y ninguna comodidad. Tienes de todo. Pero si te quedas a vivir ahí, vas a pasar frío. Y no hay ninguna comodidad. Y es que las posibilidades que tenemos como iglesias no nos dan lo que necesitamos si no convertimos esas posibilidades en realidades. Y esto es lo que pasa muchas veces en nuestras iglesias, como edificio espiritual que somos, muchas posibilidades amontonadas, dones, capacidades, recursos, pero sin demasiada utilidad práctica. Muchas iglesias, quizás vidas propias, son como ese gran almacén de construcción.
un montón de ladrillos, y de buenos ladrillos, desparramados, que no sirven demasiado por mucho potencial que haya en ese almacén de construcción. El reto que Dios pone por delante de nosotros como mensajeros y como discípulos es llegar a ser un edificio bien construido. Una iglesia que escucha y que reflexiona después y que está dispuesta a servir a continuación y que finalmente obedece con el fin de llevar adelante la misión. Y aquí quiero decir que una parte esencial de esta labor, que seguramente Isaías, aunque el texto no lo dice, lo vemos claramente, por ejemplo, en Nehemías, es la labor de discipulado, de formación, de preparación, porque la misión no la puede llevar adelante solo Isaías. Él es el vocero, él es el profeta, pero Dios despertó, como lo hizo en tiempos de Ageo, el espíritu no solamente del profeta, sino de Zorobabel y de tantos otros. Entonces hay que formar siervos que crezcan a nuestro lado y que sean preparados para poder construir una hermosa casa, un edificio espiritual. Porque si no hacemos discípulos, si no hago discípulos, y yo estoy pensando ahora en cuanto a mi responsabilidad como anciano en mi propia iglesia, la iglesia durará, entenderme la expresión, lo que dure yo. Ya sé que la iglesia es del Señor, pero dicho eso, tenemos que tomar los principios y los recursos que vemos en la palabra de Dios para construir su reino, construir, edificar. Así que no hay que trabajar solo. Ni un hombre en la iglesia como anciano, como pastor, ni un maestro en la escuela dominical, ni nadie en el área de evangelismo. Siervos que se reproducen en otros siervos. Pablo en Timoteo, Moisés en Josué, Elías en Eliseo. Porque tenemos unas carencias muy grandes. Ya sé que hay cosas muy buenas, pero dejadme que mencione las carencias. Mucho trabajo en nuestras asambleas, iglesias, y pocos que trabajan. Mucho infantilismo, inmadurez, familias rotas, relaciones superficiales, falta de liderazgo con vocación de servicio, poco crecimiento numérico. Tenemos que trabajar con la idea de pasar la antorcha a los demás. Esto no solamente hará crecer la obra, sino creceremos nosotros también. Hace años nos regalaron esa muñeca, que son populares, son las llamadas matriuscas, muñecas rusas. Y al tenerlo en casa pensé en cómo ilustrar esto que estamos diciendo. Porque Isaías, al cual Dios le llamó, no fue solo. Y Dios no solamente llamó a Isaías. Tenemos aquí el retrato y el llamado suyo. Pero el Señor siempre moviliza un pueblo. Y el Señor pone siervos que guíen a ese pueblo. Está claro en la Escritura. Nehemías no pudo construir solo las murallas si no se hubiera levantado con él un puñado de hombres y mujeres. Este es un llamado, estoy pensando en José, yo también soy anciano, así que esto, y en cada uno de vosotros en particular. La misión que Dios nos ha encomendado implica que estemos gestando esta misión en nuestros corazones. Este alumbramiento de un nuevo creyente, del crecimiento de una iglesia, de la edificación de una iglesia, de ministerios funcionando, esto no surge de la noche a la mañana. Tenemos que quedar embarazados, permitirme la expresión,
del amor por Dios y por su obra. Cada uno tendrá dones, inquietudes muy importantes. Es mi convicción personal que Dios da la visión a un hombre. Dios levantó a Isaías, Dios levantó a Jeremías, Dios levantó a Nehemías. Y Nehemías se tomó su tiempo, lo vemos muy claro en su ministerio, para no contarle a nadie lo que estaba viendo. Lo estaba gestando, lo estaba rumiando, lo estaba poniendo delante del Señor. Señor, guíame, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan? Porque esto tiene que llevarnos, ya sabéis, ¿no? A formar a otros. Padres, nuestros primeros discípulos son nuestros hijos. Esa es una labor para hacer en el hogar también. No solo en la congregación, en la iglesia. Pero el reto final no es ese tampoco, reproducirnos. Yo les digo a mis ancianos en la iglesia, en este momento somos 4, el domingo pasado pudimos reconocer a uno. Les digo, mirad, primero lo hago yo. Segundo, lo hago yo y vosotros miráis cuando empezó la obra. Tercero, lo hacemos juntos. Cuarto, lo hacéis vosotros y yo miro. Quinto, lo hacéis vosotros. Lo digo otra vez, porque aquí toda una visión del discipulado. Primero lo hago yo. Cuando uno llega como misionero, como obrero, como pastor a una iglesia, lo tienes que hacer tú. Segundo, lo hago yo, pero tú miras. Tercero, lo vamos a hacer juntos. Cuarto, lo vas a hacer ahora tú solo, pero yo voy a estar mirando para ayudarte y para corregir. Y quinto, ya has madurado, has crecido, confío en ti, lo puedes hacer sin que yo esté presente. Pero ¿cuál es el reto? El reto es que formemos discípulos que lleguen más lejos que nosotros. Es decir, de aquí, de mí y de ti, tienen que surgir otros. Aquí también pensemos en los hijos. ¿Qué padre no se siente complacido cuando ve que su hijo es más alto o no? ¿Es responsable? Yo estoy encantado cuando a la edad que yo tenía, cuando la edad de ahora de mis hijos, ellos son más responsables de lo que yo era con su edad. A mí eso me hace sentirme complacido. Entonces, la idea es que José forme a otros y que esos otros sean mejor que él y que yo forme a otros y que esos otros sean mejor que yo y poder trabajar juntos. Y tú que llevas alguna responsabilidad en un área de la vida de la iglesia, no sé, ¿quién es tu discípulo? ¿Estás formando y preparando a alguien en colaboración con la autoridad pastoral? ¿O vas a quedarte ahí eternamente hasta que uno a veces se seca y le faltan recursos? Hay que formar y preparar a otros. Os dejo con estas preguntas. ¿Quién es tu discípulo y quién es tu discipulador? Es decir, ¿a qué persona le estás dando tu tiempo, tu energía? ¿A quién has apartado, a quién le has llamado para orar con él, para hablar con él, para tomarte un café con él, para conocerle más a él, que te conozca a ti, porque has visto en él potencial, porque has visto en él una actitud
de lo que venimos hablando, que sabe escuchar la palabra, que tiene temor de Dios, que sirve en lo sencillo, en lo básico, y dice, mira, esta persona creo que puede ser un buen maestro de escuela dominical o maestra. Voy a hablar con José a ver qué le parece, a ver qué me dice, pero yo le vengo observando. Que sí, pues toma tiempo con él. Gánate su confianza, ayúdale, dale recursos, apúntale a un cursillo, vete con él. Igual que con los hijos. Vamos con él a partidos de fútbol o a competiciones de otro tipo. ¿Por qué? Porque eso es importante. Entonces la palabra de Dios nos insta, hermanos, a mirar hacia adelante, a olvidar lo que queda atrás, extendiéndonos a lo que está delante. Y yo sé que llegado este momento hay cosas que decimos, bueno, pero es que yo he tenido malas experiencias y no me atrevo a intentarlo de nuevo. Pues olvida lo que queda atrás, mira lo que está delante, que las experiencias o fracasos del pasado no sean un freno para que vayamos poniendo eso adelante. El otro extremo o el otro peligro es quizás los éxitos del pasado, el síndrome del campeón, el que ya ve a su iglesia más o menos establecida y digo, bueno, pues entonces ya no me tengo que esforzar tanto. Eso es una trampa, hay que seguir adelante. Olvido lo que queda atrás, aún lo que Dios por gracia nos ha dado de sus bendiciones, y me extiendo a lo que está delante, porque la misión es tan grande y hay tantos por alcanzar y hay tantos por cuidar en la congregación que no nos podemos quedar atrás. Así que, hermanos, la actitud es lo determinante. Se cuenta de dos veleros, que un velero va hacia el este y el otro hacia el oeste, con el mismo viento soplando. Pero es la vela y no el viento lo que determina hacia dónde va el velero. Es el deseo del alma, la actitud, y no la tempestad o la calma, lo que determina hacia dónde vamos nosotros. Como es un poquito trabalenguas, lo voy a repetir de nuevo. Un velero va hacia el este y el otro hacia el oeste, con el mismo viento soplando. Pero es la vela y no el viento lo que determina hacia dónde va el velero. Es el deseo del alma y no la tempestad o la calma lo que determina hacia dónde vamos nosotros. De tal manera que, si los vientos son contrarios, si las circunstancias son difíciles, pues orientemos la vela, busquemos al Señor y digámosle, Señor, quiero ponerme en sintonía contigo, porque aún este viento contrario me va a llevar a buen puerto si yo busco tu rostro de corazón. Y a veces cuando los vientos son favorables lo que hacemos es bajar los brazos, pensando que eso nos va a llevar a buen puerto, y resulta que nos lleva a la catástrofe, porque hemos bajado nuestros brazos y nos hemos confiado en nosotros mismos y nos hemos relajado. Por lo tanto, analiza tu vida, tu propia congregación, identifica aquello que dice, Señor, esto debería cambiar, esto tendría que ser distinto. Pues orienta tu vela, no te desanimes, no mires al pasado diciendo, bueno, esto no funcionará. Tenemos un Dios sentado en el trono, poderoso, soberano, y Él está por nosotros. Por lo tanto, hagamos como Isaías, obedezcamos y veremos su gloria, de la forma y manera en como Él la quiera manifestar, pero vamos a experimentar su victoria también, si nos ponemos. A ver. En marcha. Quiero decir que esto tiene un botón para que vaya hacia adelante. No está parado el tren. Puede ir hacia atrás o hacia adelante porque tiene una palanca. Pero esto lo descubrimos hace 2 días, que no lo sabíamos cuando nos regalasteis. Hermanos, la iglesia hacia adelante. Venga, todos al tren, todos a servir, todos a trabajar, todos a ocupar nuestro lugar, todos a someternos los unos a los otros en el temor de Dios, que el Señor está por nosotros, que hay una gran obra que hacer, que no estamos solos. Al igual que estos días tengamos un tiempo de silencio, inclina tu rostro, ahora cuando se acabe la musiquita,
y pensemos en lo que hemos escuchado. Habla con el Señor ahora. Dile con tus propias palabras lo que hay en tu corazón. Alábale, sobre todo agradécele que Él te está llamando, que Él te está haciendo pensar y reflexionar, y Él te está preguntando, y nos está preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Qué le vas a decir? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra